una hermana católica me cuenta que vive en unión libre con un evangélico, ¿no? Y digo unión libre porque el matrimonio no ha sido bendecido por la iglesia, se encuentran casados solamente por lo civil. Entonces, desde el punto de vista civil, es su esposo. Y lo curioso es que el esposo le argumenta en contra del catolicismo citándole constantemente la Biblia, ¿no? Y por ejemplo, cuando San Pablo habla de la precedencia de los varones en las asambleas, ¿no?, él cita estos textos para decirle por qué ella no debería asistir a un grupo católico que es liderado por una mujer, ¿no?, la clásica interpretación fundamentalista de las Sagradas Escrituras. Pero la sorpresa es que este hombre insiste en argumentar con su esposa con la Biblia en la mano, menos cuando se trata de el tema de contraer matrimonio, porque ella le ha dicho: tenemos que casarnos, tenemos que contraer matrimonio. Y él dice que no. Entonces ella me dice: ¿cómo le argumento? Arguméntale con las Sagradas Escrituras, arguméntale con la Biblia. ¿Y cómo le argumentas con la Biblia? Le explicas que las Sagradas Escrituras señalan la necesidad de que el hombre y la mujer entren en un contrato matrimonial bendecido por Dios desde el libro del Levítico, ¿no? Pero como este amigo es un especialista en citar a San Pablo, le puedes citar Efesios 5:31, que dice: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. San Pablo en este pasaje está citando, por supuesto, el libro del Génesis, ¿no es cierto?, cuando dicen que el hombre y la mujer se unirán y se multiplicarán y tendrán hijos. Pero lo que San Pablo añade es que no solamente dejarán a sus padres y se unirán, sino que se convertirán en una sola carne. ¿Cómo se convierten en una sola carne? La conversión en una sola carne es solamente un fenómeno sacramental, es decir, cuando Dios los convierte en una sola carne, porque nadie más puede convertir dos cuerpos en uno solo si no es a través de un misterio ofrecido por Dios, realizado por Dios, y eso es lo que llamamos un sacramento. Entonces, ¿cómo se van a volver una sola carne? Justamente contrayendo matrimonio y siendo diferentes a aquellos que San Pablo condena como abominables, que son los que tienen sexo fuera del matrimonio. En consecuencia, San Pablo claramente está hablando de que el hombre y la mujer se convierten en una sola carne no por la unión sexual, porque esas uniones sexuales fuera del matrimonio son condenadas por todos, por el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento. Y la unión en una sola carne es precisamente esa unión que tiene la intervención de Dios como el factor unitivo que los hace absolutamente diferentes de la convivencia, ¿no? Es decir, de los que conviven. Los que conviven viven en pecado. Y actualmente este amigo protestante puede tener muchos argumentos respecto de lo que hace esta hermana católica, pero le faltan los principales argumentos. Aparentemente ha ignorado las 54 citas en la Sagrada Escritura explicando la importancia del matrimonio. Hagan solamente Biblia y matrimonio, una búsqueda en Google para encontrar las citas. Un tratado católico sobre el matrimonio mencionan 54 citas que hablan de la importancia del matrimonio. Y hay una que es especialmente clara, que es la que señaló Efesios 5:31, que se complementa con otra muy importante, que es
1 Corintios 7, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 7, que como saben ustedes, es una oda de San Pablo a la vida consagrada, ¿no? Donde explica que en cuanto a las cosas de que me escribís, dice San Pablo, entre las cosas, en cuanto a las cosas de las que me escriben, bueno es para el hombre no tocar mujer, dice San Pablo, ¿no? Por eso yo soy consagrado. Y San Pablo explica en este capítulo 7 cómo el hombre que se une a una mujer y la mujer que se une a un hombre están divididos, porque tienen que servir al esposo o a la esposa y al Señor. Sin embargo, dice él, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, y mucho más sobre el pecado grave de la convivencia sin matrimonio. Es decir, claramente habla de que las personas tienen que estar unidas de una manera particular, no solamente unidas, no solamente conviviendo de forma prolongada, indefinida, no, unidas para siempre en el sacramento del matrimonio. Eso es lo que está diciendo. Es mejor casarse que quemarse, que abrazarse, dice San Pablo, ¿no? En muchas de las traducciones bíblicas dicen abrazarse, pero abrazarse con S, no con Z. Es decir, no de abrazar a alguien, no rodearla con los brazos, sino de quemarse en brasas, es decir, incendiarse, condenarse. Entonces, es mejor casarse que quemarse. Y este amigo, mientras no se casa sacramentalmente, se está quemando. Podrá citar la Biblia para 1000 cosas, incluso hasta para criticar el grupo de apostolado en el que va esta hermana, dirigido por una mujer, como si eso fuera malo. Entonces, si es tan escrupuloso con cumplir las enseñanzas de la Biblia, ¿por qué no cumple las más importantes? ¿Por qué no cumple las 54 citas bíblicas sobre el matrimonio y muchas más? Pero digo, me refiero a este tratado sobre el matrimonio católico que menciona 54 citas bíblicas. Y cómo estas citas bíblicas reafirman para cualquier persona que es especialmente protestante y que se guía exclusivamente por las Sagradas Escrituras, que él no puede convivir con una mujer y que un matrimonio civil es irrelevante para efectos de lo que Dios tiene ante sus ojos. Entonces, esta hermana tiene argumentos muy fáciles, como digo. Si no quiere citarle las 54 citas de las Sagradas Escrituras, que diga cómo explicas Efesios 5:31 y especialmente sentarse juntos, tranquilitos, y leer el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, ¿no? Entonces, si el hombre no se quiere casar, que se separe y que viva una vida consagrada. Si el hombre no puede vivir una vida consagrada, que se case, que se case. Eso es lo que dice San Pablo, no que se junte. Es más, juntarse es vivir en pecado. Casarse es evitar el pecado. Es clarísimo. En todas las Sagradas Escrituras hay que ser descarado para no darse cuenta que lo piden las Sagradas Escrituras. Pero 1 Corintios 7 es definitivo, tajante, ¿no? Establece la diferencia entre el vivir consagrado a Dios o consagrada a Dios, en el caso de las mujeres, y el vivir casado como la manera de vivir en paz, sereno, evitando vivir en pecado, que es precisamente convivir sexualmente sin el sacramento del matrimonio. Entonces, el amigo protestante o se casa o se vuelve budista. Tendrá que encontrar alguna otra excusa, porque clarísimamente las Sagradas Escrituras, sin necesidad de recurrir al magisterio de la Iglesia, que ya el magisterio de la Iglesia a través de Cástico Nubi, por ejemplo, de esa hermosa encíclica, nos habla del valor, la importancia y la naturaleza del matrimonio cristiano. Pero acá estamos hablando de algo que es fundamental. Y estamos hablando de algo que
no necesita del magisterio de la Iglesia Católica, y este amigo protestante ojalá se convierta al catolicismo, ojalá esta hermana católica pueda convertirlo al catolicismo, ¿no? Ese es lo ideal, porque se trata de no andar con un yugo desigual, él protestante, ella católica. Esa no es una buena receta, lo he dicho múltiples veces, pero en fin, no es asunto mío. Ella quiere contraer matrimonio con este hermano separado. Muy bien, los argumentos bíblicos están ahí de pie y son absolutamente claros. Y si este hermano no quiere seguirlos, no está siendo fiel a lo que él dice seguir, porque utiliza la escritura para minucias, pero luego, como dice Jesucristo, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Y eso es lo que perfectamente con la cita de San Pablo le puedes enseñar a este hermano separado. Que tengas un buen día.